A mediados del año 1985, la artista cubana Ana Mendieta le escribe a su madre desde Italia. Querida mamita, nada más unas líneas para darte la buena noticia de que voy a tener una muestra en Roma que inaugura marzo 21 la Galería Primo Piano. En fin, mis labores empiezan a tener fruto. Espero que estés bien y que ya el frío haya pasado de Iowa. Recibí una carta de Ignacio muy cariñosa y fotos del nuevo sobrino. Me alegro mucho por todos. Un besote, tu hijita Ana. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo para conocer la tormentosa vida de la artista visual cubana Ana Mendieta. Hola, sean todos bienvenidas y bienvenidos a Un Toque de Historia, un podcast en el que intentaremos narrar la historia de Cuba desde una perspectiva entretenida pero también rigurosa, buscando las luces y las sombras de lo ocurrido en nuestro archipiélago por más de 500 años y que muchas veces nos han querido pintar en blanco y negro sin matiz alguno. El 8 de septiembre de 1985 moría Ana Mendieta al caer de un edificio en Manhattan. Se interrumpía así la vida de un artista que se encontraba en la cumbre de su obra. Si quieren conocer la existencia de esta mujer donde confluían cubanía, feminismo y performance, acompáñenos hasta el final de este capítulo. ¿Quién fue Ana Mendieta? Ana Mendieta nació el 18 de noviembre de 1948 en La Habana, Cuba, en el seno de una familia de la élite habanera. Su tío abuelo paterno no era nada más y nada menos que el expresidente de la República y oficial del Ejército Libertador Carlos Mendieta, mientras su abuelo materno era el general Mambí Carlos María de Rojas. Después del triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 y el posterior giro autocrático de la dirigencia revolucionaria, la familia Mendieta decidió enviar a sus hijas Ana y Raquel hacia los Estados Unidos, en el marco de la conocida Operación Peter Pan. Nacida en un hogar tradicional, la desestructuración de su familia influyó en la vida del artista, que se complejizó aún más con el trauma del exilio, cuando fue enviado a un internado en Iowa a la edad de 12 años. Esta experiencia temprana de desarraigo y pérdida de identidad tuvo un impacto significativo en su trabajo artístico posterior. Gran parte de su adolescencia la pasó como una nómada, de hogar en hogar, hasta que su madre pudo salir del país. Debo decirle que Ana Mendieta pasó 5 años sin encontrarse con su madre y 18 sin ver a su padre. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Iowa, de la mano del artista Hans Breder. Fue allí, en 1973, cuando ejecutó, como denuncia por el silencio cómplice ante la muerte de una compañera que había sido abusada sexualmente en el campus de la universidad, su performance Escena de Violación. Esta obra, con tan solo 25 años, la va a catapultar a la escena artística de los Estados Unidos. Después de graduarse en la Universidad de Iowa, Mendieta se muda a Nueva York, donde se va a convertir en una figura prominente en la escena artística del Soho en la década de 1970. Su obra exploraba temas como la conexión con la tierra, la feminidad, la violencia y la espiritualidad, a menudo utilizando su propio cuerpo como lienzo. Esto es algo muy interesante realmente en la obra de Ana Mendieta. Una de sus series más conocidas es Silueta, en la que creaba formas de su cuerpo en diferentes entornos naturales, utilizando materiales como sangre, fuego, tierra y agua. Estas siluetas efímeras que a menudo se fundían con el paisaje simbolizan la relación entre el cuerpo femenino y la tierra y abordan temas de identidad, pertenencia y violencia contra las mujeres. En 1980, Ana regresa a su natal Cuba. Este viaje será el primero de 7 que realizará la isla hasta su muerte, en el año 1985. En el país concedió entrevistas a la prensa y se reencontró con familiares y amigos. Esta reconexión con su patria va a aportar a la obra de Mendieta un nuevo elemento: el universo simbólico de la santería cubana. En su viaje de agosto de 1981 ejecuta una serie de trabajos artísticos en los bosques de Jaruco, en la actual provincia de Mayabeque. Empleando la roca caliza como material base, elaboró 10 siluetas femeninas en las cuevas del Águila de Jaruco, inspirada en las diosas de la cultura taína. Con estas piezas, Mendieta va a incorporar por primera vez la pintura en sus obras. Usó la pintura muy selectivamente, delineando los contornos de una talla o de una formación rocosa, reconectando así con la huella de los pueblos originarios insulares. En el otoño de ese mismo año, en la ciudad de Miami, va a exponer sus obras Ochun y Ceiba Fetiche. Mendieta también experimentó con la fotografía y el video. Sus imágenes capturaban momentos íntimos y poderosos, explorando la relación entre el cuerpo y el entorno, y cuestionando los estereotipos de género y los roles impuestos por la sociedad. A lo largo de su carrera, Ana Mendieta abordó temas sensibles y controvertidos, como ya les dije anteriormente, la violencia de género o la opresión social.
Su trabajo fue influyente en el desarrollo de un arte feminista comprometido y en el arte del performance, y se considera como un referente al día de hoy para muchísimos artistas contemporáneos. Una de las cosas más complejas de la vida de Ana Mendieta fue su relación con el artista Carl Andre, que sin duda fue una relación violenta y que terminó con una muerte muy polémica al día de hoy. Andre y Mendieta comenzaron su relación a principios de la década de 1980 y se mudaron juntos a Nueva York. Ambos eran conocidos por su trabajo artístico, que aunque tenía estilos diferentes y enfoques totalmente distantes, los convertían a los dos en artistas mediáticos. Mendieta era un artista cubano-estadounidense que trabajaba principalmente en performance, escultura y fotografía, explorando temas de identidad, género y espiritualidad. Por su parte, Andre era un escultor minimalista conocido por su uso de los materiales industriales y formas geométricas simples. Las circunstancias exactas de su muerte no están claras. Ha habido diferentes teorías y especulaciones sobre lo que sucedió. La investigación policial concluyó que su muerte fue el resultado de un accidente, argumentando que Ana cayó durante una discusión con su esposo. El escultor fue acusado y arrestado por homicidio, pero finalmente fue absuelto en un juicio en 1988. Varios testimonios, entre ellos los arrojados por los vecinos, demuestran que esa mañana del 8 de septiembre de 1985 hubo una escena violenta en el apartamento de los artistas y que ambos tenían un alto grado de embriaguez. En el proceso penal, el portero declaró haber escuchado cómo ella gritaba varias veces "no, no, no", justo antes que cayera del piso 33 y falleciera en el acto. El juicio realmente estuvo atravesado por el apoyo de numerosos artistas al escultor, mientras se cuestionaba la salud mental de Ana. Además, Andre movió un grupo de influencias para evitar la presencia de un jurado compuesto por mujeres en el proceso penal, aunque el juicio se extendió por 3 años hasta 1988. La versión final establece que Mendieta cayó accidentalmente. Sin embargo, hubo críticas en la forma en que se manejó la investigación y el juicio, y algunos seguidores de Ana Mendieta cuestionan al día de hoy las conclusiones oficiales. Argumentan que la muerte de Mendieta podía haber sido un asesinato y que su relación con Andre estaba plagada de abusos y violencias. A lo largo de los años, el caso ha sido objeto de debate y ha influido en discusiones sobre la violencia de género. En particular, un grupo de activistas feministas ha denunciado el mal manejo del juicio, usando la frase "¿Dónde está Ana Mendieta?". Con este interrogante se ha confrontado públicamente a Andre, quedando como un lema contra la impunidad. Para debatir sobre la obra, la vida y la polémica alrededor de la muerte de Ana Mendieta, tengo el placer inmenso de contar con la presencia en la sección del debate de hoy con la artista visual, activista y profesora universitaria Tania Bruguera. Un gusto tenerte por aquí en un toque de historia. Como ya les dije anteriormente, Tania Bruguera es artista visual, es profesora universitaria y es activista. Tania es una mujer con un recorrido en las artes visuales cubanas considerable y es una mujer que ha seguido de cerca la producción, el trabajo y la vida de Ana Mendieta. Para eso, Tania, te hemos invitado hoy a esta sección del debate de un toque de historia. Y yo quisiera comenzar con una pregunta, Tania. ¿Cómo refleja el universo simbólico cubano Ana Mendieta en su obra? Esa es la primera pregunta que te quisiera hacer. Bueno, muchas gracias, Leo, por la invitación. Ana Mendieta es una figura incómoda para muchas personas porque, por un lado, ella refleja un universo simbólico cubano en el cual la diáspora tiene un rol y en el cual los que se fueron siguen identificándose como cubanos. Hay que tener en cuenta que ella sale de Cuba como parte de la Operación Peter Pan en 1961 y no regresa a Cuba hasta los 80, siendo ya una artista formada. Y ella, una de las cosas que le atrae de regresar a Cuba es precisamente entender que a ella le falta algo de su identidad, que es con lo que ella ha trabajado en su obra. Ella se va cuando tiene 13 años, junto con su hermana Raquelín, que tenía 15. En aquel momento se van de Cuba por esta operación Peter Pan, la familia la manda. Hay que tener en cuenta que su familia tenía relaciones políticas. En el momento que ellas salen, su padre era preso político. Su padre era un abogado que era sobrino de Carlos Mendieta, que fue presidente puesto por Batista, y la madre viene de una familia de abolengo. Su padre era
alguien con una gran riqueza dada por la industria azucarera. Entonces, claro, el padre está preso político, ella sale, y esta ruptura en la cual ella llega a Estados Unidos y cae en una familia que la adopta, que no entiende nada de Cuba, no entiende nada de quién es ella. Ya con 13 años uno tiene una forma de pensar definida, más o menos, empieza a preguntarse quién es uno. Entonces es separada también de su hermana, cosa que para ella fue un doble golpe, separarse de su familia, que es una familia muy unida que vivía en condiciones de cierta, digamos, holgada, pero también muy unida, de muchas fiestas en familia, de muchos encuentros en una de sus casas de Varadero. Y de pronto salir de toda esta relación de cuidado, de protección, hacia una familia que no entendía ni siquiera el español, sin poder tener a su hermana como cómplice, digamos, o como acompañante. Entonces ella, yo creo que empieza desde ese momento a desear un poco el regreso a esa Cuba que quizás para ella no es política, sino es una Cuba afectiva, es una Cuba que la identifica, una Cuba que para ella es un misterio también, pero que tiene cierto afecto. Entonces, ella, cuando llega a la adultez, empiezan a existir estos viajes de regreso, entre comillas. Entre ellos estaban los maceitos, estos viajes que hacían cubanos que habían sido sacados de Cuba como Peter Pan, o cubanos que eran hijos de cubanos que tenían un cierto interés, nostalgia, curiosidad, etcétera, o que simplemente estaban en contra de lo que pensaban sus padres y querían reconectarse con, entre comillas, la llamada revolución. Y se crearon estos grupos, entre ellos los maceitos. Ella no perteneció a los maceitos, pero era cercana a muchos de los maceitos. Entonces ella empezó a hacer una especie de viajes a Cuba. Ya vivía ella en Nueva York, donde ella no solamente venía a descubrir esa Cuba que a ella le faltaba, esa Cuba que la completaba, digamos, pero sino también trató, yo creo, de universalizar esa Cuba, como trayendo personas de Estados Unidos que podían ver a Cuba, digamos, de una manera folclorista, de una manera idealizada, pero como parte del mundo y no como una isla abandonada, sitiada. Entonces, ella evidentemente hizo algo muy interesante, que fue el rescate de toda la cultura, del imaginario de toda la cultura taína, la cultura autóctona de Cuba, cuando habían artistas plásticos en Cuba que los estaban mirando era Nueva York y tratando de hacer un arte, digamos, entre comillas, más internacional, o al menos que respondiera a la sovietización que había habido en los 70s en el arte cubano, ya sea por las clases que daban en San Alejandro, pero sobre todo en Elisa, con estos programas soviéticos, ya sea porque algunos artistas eran llevados a la Unión Soviética a estudiar arte, y llegó esta llamada generación de los 80 que se rebeló en un principio contra esto, buscando temas que fueran más universales, más occidentales, digamos, menos ideologizado en el sentido de ser un lineamiento del partido que tienes que hacer tal pintura, o sea, buscar esa libertad de expresión que después los llevó a problemas, porque después todos ellos tuvieron que irse. Pero en ese momento preciso llega Ana Mendieta a Cuba, cuando estos cubanos artistas están repensando quiénes son y cómo pueden ser ellos distintos y a la vez universales. Y Ana Mendieta tenía exactamente ese mismo camino, pero a la inversa.
Entonces, yo creo que si bien los artistas en Cuba idealizaban mucho el arte hecho en Nueva York, en Europa, Ana Mendieta idealizaba mucho a Cuba. Entonces, ella tuvo un rol extraordinariamente importante en Cuba porque ella, que era conocida como de mecha corta, porque era chiquitica, era una persona muy bajita, muy menudita, tomaba mucho, tomaba mucho alcohol, mucha bebida, y era de un temperamento muy fuerte, con ideas muy claras, muy concisas, que yo creo, si tú me preguntas, que era la única manera de hablar de esos machos artistas cubanos de esa época, una mujer, ¿no? Eh, y ella también los pone a ellos delante de ese espejo de pensar qué cosa es Cuba, qué es una isla, qué es la cultura cubana, y cómo podemos hacer una obra que sea genuinamente cubana sin ser un chiste, digamos, ¿no? Sin ser una burla, siendo verdaderamente profunda, digamos, a nivel psicológico, a nivel filosófico, a nivel antropológico. De ahí ella hizo muy buena amistad con algunos artistas como Flavio García Díaz, José Bedia, Ricardo Brey y Elso Padilla, porque eran las personas, yo creo, más ligadas quizás a su... Y también Tomás Sánchez, también con Tomás Sánchez. Y Gustavo Pérez Monzón. Gustavo Pérez, estos primeros artistas eran artistas que estaban pensando esa idea de Cuba, y también tenían algunos puntos de similitud con su obra, porque también trabajaban la historia de esa Cuba colonial, cómo se creó la diferenciación de lo criollo versus lo colonial. Y habían artistas como Brey y Bedia y Elso, que trabajaban el mundo, sobre todo Bray y Elso, trabajaban el mundo de la santería. Entonces ella ahí también se encuentra con esta idea de la santería, que ella incorpora a toda su producción. Gustavo Pérez Monzón es la persona que la lleva a ella a Jaruco, porque ellos iban también pues a verlo a él, que vivía en las afueras de La Habana. Y entonces ella, un poco juguetona, un poco libre como era, pues decide que va a empezar a hacer una de sus mejores obras, que es precisamente las obras que hizo en Jaruco, ¿no? En las cuevas de Jaruco. Desgraciadamente esas obras se han perdido, no se ocuparon de ellas, han desaparecido. Hay pequeños rastros de sus calados en la piedra, pero ella siempre decía que ella no quería que esa obra existiera para siempre, que ella quería que la obra se fundiera con la naturaleza, y un poco ese fue quizás, digamos, su legado, ¿no? Ella fue una artista que a nivel cubano tuvo muchísimo impacto. Creo que la generación de los 80 no hubiera sido lo que fue sin la intervención de Ana. Ana la amiga, Ana la que los llevó a Nueva York, Ana la que les criticaba duramente las obras y le hacía preguntas incómodas, pero también no existiría un movimiento, digamos, que trata la violencia machista sobre los cuerpos femeninos como los que hay hoy, sin que hubiera existido una Ana Mendieta. Entonces yo creo que ella tiene una doble dimensión, algo que es muy extraño, una doble importancia. Ya sea en Occidente, en Estados Unidos principalmente, como que en Cuba. Entonces yo creo que, para terminar un poco la pregunta, lo que ella hizo realmente fue incorporar a la idea de Cuba la transterritorialidad, esa idea que no tienes que pertenecer, estar físicamente en un lugar para pertenecer a él. Trajo a esa idea de Cuba, a esa idea simbólica de cosas Cuba y lo cubano, la idea de lo no terminado, lo no completamente hecho, que es un poco un discurso diferente a ese discurso revolucionario, entre comillas, donde todo estaba ya decidido, ya hecho, ya creado. Y también ahí, irónicamente, años después,
incluso años después que ella fallece, cuando estos artistas se van de Cuba, la generación de los 80 y otras generaciones después que siguieron emigrando y exiliándose, el cubano puede encontrar esa Cuba que Ana nos dejó simbólicamente, ¿no? Que es esa Cuba que no es física, pero es cultural, es imaginada, es creada por nosotros cada día, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ella nos dejó, digamos, un legado que es como una especie de puente, ¿no? Está parado en un puente entre dos lugares. Gracias, Tania. Bueno, yo realmente es un tema en el que no conozco a profundidad, más allá de lo que he estudiado. Tú eres un especialista y creo que hoy la sesión del debate va a ser más la sección de las preguntas, ¿no? Tania, ¿por qué gran parte de la comunidad artística se puso de parte de André el juicio y en los años posteriores al proceso judicial? Si me permites ir un poquito más atrás, ella se hace con Ana Mendieta, estudió en Iowa, que fue donde ella la adoptaron. Después ella se encuentra con la hermana en algún momento, estudia arte. Ella dice en un momento que es lo único que puede hacer porque no sabe hacer más nada, y ella realmente se da a conocer en el año 73, en abril de 73, cuando en esa universidad donde ella estudió, que ya había terminado, pero se había quedado ahí viviendo con su pareja, que era un profesor de la universidad, se entera que hay una muchacha que se llamaba Sarah Ottens que fue violada y asesinada. Eso a ella le impactó mucho. Ella también conocía, digamos, que su hermana había tenido una relación convulsa, compleja, con una pareja que le golpeaba, que era alcohólico. Entonces, yo creo que estas dos cosas, ¿no? Conocer este evento que pasó tan cerca de ella versus lo que le pasaba a la hermana, creo que fue como un golpe que le instó, digamos, a hacer esta pieza que fue un performance y que la hace conocida. Este performance se llama Rape Scene o escena de violación. Y ella lo que hace es que invita a un grupo de amigos a un lugar, digamos, vengan a mi apartamento el miércoles, no sé qué día, a tal hora, ¿no? Y la gente viene y cuando llega ven que la puerta está abierta. Y la gente se queda preguntando, bueno, ¿por qué está abierta? Pasa y de pronto ven una escena como de una mujer que acaba de ser violada y está atada a una mesa por las manos y tiene su parte posterior llena de sangre, etcétera. Ella se mantiene ahí sin hablar, sin hacer nada, y lo que sucede es que todos estos amigos se sientan a conversar allí y hablar de lo que está pasando, de lo que ha sucedido, etcétera. Entonces yo creo que ¿por qué te hablo de esto? Para hablarte de Juicio de Calandre, que fue su último compañero de vida. Porque Ana siempre hizo una obra y le preocupaba la violencia, le preocupaba cómo se genera la violencia. Incluso muchos de sus performances tienen una cierta violencia contenida. Y también tenía mucho que ver con la relación abusiva entre hombre, mujer, etcétera, en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Ella se casa, ella tiene una relación muy turbulenta, según me dicen personas cercanas, con Calandre. ¿Por qué razón? Ana Mendieta, hay que poner las cosas en contexto, es una mujer cubana, lo que se llama hoy latina, en la cultura de Estados Unidos, una mujer mucho más joven que su pareja, una muchacha que no tenía una larga carrera, se había graduado, se había quedado en Iowa un tiempo haciendo algunas obras, pero ten en cuenta algo, Ana Mendieta es una de esas artistas que tiene más obras expuestas después de muerta que mientras estuvo viva. Entonces, imagínate el contexto, Nueva York, un lugar bien difícil de conquistar a nivel profesional. Se encuentra con este señor Calandre, que es uno de los padres del arte conceptual y el arte minimalista.
ya entrado en los libros de historia del arte, una persona archiconocida y respetada en todo el mundo del arte, se empata con esta muchacha joven cubana que nadie conoce. Puedes imaginarte las dinámicas sociales alrededor de ellos. Entonces, Calandre tiene la suerte, digamos, de tener a uno de sus amigos, un pintor muy reconocido, que le paga por todos los cientos de miles de dólares de este juicio. ¿Y qué sucede? El juicio se, digamos, se invalida o en realidad nunca llega a ser a favor de Calandre, sencillamente se invalida porque no hay razones, lo que llama aquí, hay una duda posible, ¿no?, dentro del caso. Y es por dos cosas que son totalmente técnicas. Una era que habían pruebas inadmisibles por la manera en que la policía hizo el registro del espacio donde ellos vivían y donde ocurrió la muerte de Ana. Y el segundo, porque habían errores de procedimiento. Es decir, básicamente a él no se le liberó, a él se le él sale ileso por tecnicismos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Había una inversión. El mundo del arte, desgraciadamente, es un mundo con muchas injusticias también. Y en ese momento él era era el año 85, ¿no? Si hubiera sido hoy, hubiera sido muy diferente, pero era el año 85. Y él era el gran dios del arte contemporáneo. Muchas personas habían invertido en su obra, habían gastado cientos de miles de dólares comprando sus obras, y eso también le podía intervenir en su inversión. Desgraciadamente, hay algunas personas que ven el arte como inversión. Y entonces yo creo que era un momento en que las mujeres no eran oídas, los latinos no eran oídos, las minorías no eran tomadas en cuenta, como gracias a Dios ahora sucede un poquito distinto, aunque siempre con una fragilidad. Entonces yo creo que eso fue lo que sucedió. Él estuvo respaldado también por grandes críticos de artes de la época que lo defendieron, empezaron a hablar de él en el juicio como el gran artista que era, como si eso tuviera algo que ver con lo que él hizo a nivel cívico. Y bueno, nada, pues es el estado de opinión. Era muy fácil una muchacha cubana, latina, decirla, tratarla como una persona de segunda clase. Y Ana tenía un carácter muy difícil, que claro, si digamos en la psicología se habla de histeria femenina, en el mundo de arte se habla de que son artistas difíciles, las personas que en realidad están pidiendo sus derechos, ¿no? Y ella era una persona que adelantó mucho y pidió muchas cosas que hoy nosotros estamos disfrutando, que las luchó ella junto con otros grupos de mujeres en esa época, como las Guerrilla Girls, que son unas mujeres que se vestían de gorila, se disfrazaban de gorila para que no supieran quién era, y hacían crítica a los museos de arte por no tener arte femenino, o Nancy Espero. Pero fíjate, en esa época también se estilaba todavía que para ser una mujer famosa dentro del mundo del arte, casi, no quiero decir que todas, pero un grandísimo por ciento de las mujeres que eran conocidas como artistas era porque eran las esposas de artistas famosos. Entonces eso también es una cosa un poco, digamos, hay que tener en cuenta. Yo creo que lo que sucedió sencillamente fue una gran injusticia, pero como dijo Raquelín cuando se terminó el juicio, Raquelín y su hermana, dijo que algo así, estoy parafraseando, que todavía la justicia no se había hecho y que sí iba a ser. Y efectivamente, cada vez que Calandre, después de esto, ha hecho una exposición, han habido grupos de mujeres y hombres también, de personas pero mayormente son mujeres, que han ido a sus exposiciones, han tirado flyers diciendo dónde está Ana, han tratado de cancelar las exposiciones. Y el último evento fue hace muy poco, cuando él tuvo su retrospectiva en la Fundación Día, en las afueras de Nueva York, un lugar
súper respetado porque es un lugar que canoniza, digamos, a los artistas que hicieron arte tierra, a los artistas que hicieron arte minimal, etcétera. Y a él le hicieron una gran retrospectiva como para limpiarle un poco la imagen. Y muchos jóvenes, porque creo que ha sido una batalla que le han seguido los jóvenes, vertieron galones y galones de sangre delante de la entrada del museo, ¿no? Es decir, yo creo que el activismo de Ana y la obra de Ana han sobrevivido por mucho las 4 o 5 obras de Calandre que lo hicieron ser parte de una historia blanca, en algunos casos racista, y misógena también en algunos casos, que poco a poco se está revisitando y se está revalorizando para entrar en nuevos cánones. Entonces creo que el verdadero juicio de Calandre no es el juicio cívico que le hicieron, sino es precisamente el juicio de la historia que están haciendo los artistas jóvenes. Y ahí perdió. Tania, inclusive es increíble porque él hizo todo tipo de movida para que no hubiera mujeres en el jurado y hace que el juicio sea liderado por un juez y evade toda presencia de mujeres. Es realmente un detalle interesante que quiero señalar porque evidencia, ¿no?, cómo hubo toda una manipulación, no quisiera decir manipulación de la justicia, ¿Sí? sino cómo hubo... Sí la hubo, se puede decir. Como hubo todo una búsqueda de, como tú decías, de tecnicismos para y de recovecos judiciales, como se dice en el argot, para ¿no?, para evitar ese juicio, lo interesante que tiene ese juicio es que empieza increíblemente. Ana Mendieta era una mujer muy fuerte. Ese juicio, perdón. Duró 3 años, de Sí, 1900 a 1988. Sí, y ese tiempo, ese juicio comenzó lo que podemos llamar hoy muchas de las luchas dentro del mundo del arte por la igualdad de género, por la igualdad de oportunidades, por el antirracismo. Eso lo empezó ese juicio contra Ana Mendieta, porque hubo incluso grandes casos de mujeres artistas que estaban casadas con artistas hombres famosos que se entraron en grandes debates íntimos y personales, porque ahí hubo un parteaguas entre la clase blanca, aristocrática, alta, con poderío económico, y la clase, las mujeres, los latinos, los negros, los artistas que no tenían esas mismas oportunidades, ¿no? Tania, después del juicio que como sabemos declaró inocente a Andret, como tú decías, decenas de activistas hasta el día de hoy han repetido ese cuestionamiento de dónde está Ana Mendieta, ¿no? Pero ¿qué causas y qué derechos reivindica al día de hoy la obra de Ana Mendieta por una ciudadanía transnacional como la cubana y para otros colectivos silenciados? Yo creo que Ana Mendieta no es la solución a todo, pero sí creo que Ana Mendieta es un buen punto de partida para pensarse qué es ser cubano de una manera un poco más amplia, más grande, que solamente estar en una ciudad de la isla de Cuba, ¿no? Yo creo, hay una parte que es contradictoria con Ana, y esto tenemos que decirlo, y es que Ana ella simpatizó, digamos, con, yo no puedo decirte si simpatizó completamente, pero bueno, el hecho de venir a Cuba con todos estos artistas muy importantes, por ejemplo, Fred Moten, personas que después fueron personas muy importantes dentro de la cultura norteamericana, pero en aquel momento eran quizás el underground, ¿no? La gente que no era reconocida por ser negra, por ser queer, por ser latina o mujer, etc. Esos viajes que hacía a La Habana, si bien para los artistas cubanos que lograron encontrarse con esas personas que le abrieron mucho, digamos, una perspectiva diferente sobre cómo hacer arte, cómo sentirse orgulloso de no ser mainstream, o sea, de no estar en el centro, les
legitimado, y que eso fuera una actitud legítima e incluso perseguible. Ella, a la misma vez te puedo decir que, y yo entiendo desde un punto de vista de, claro, para personas que se fueron de Cuba en esas situaciones, que crean esta nostalgia, digamos, de un lugar que han perdido, que ese lugar les reconozca la obra cuando en el lugar donde ellos viven no son reconocidos, tiene un peso, ¿no? Entonces, claro, ella hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes en el año 83, hizo varias cosas también institucionales y se reunía con personas que estaban en el Ministerio de Cultura. Entonces, yo creo que, claro, en aquella época todavía no se veía tan claro, existía, pero no estaba tan visibilizada toda la estrategia represiva de ese gobierno. Pero yo sí creo que ella no tenía una visión tan crítica, digamos, a menos digamos, públicamente. Yo creo que ella sí, con amigos, entrevistas que yo hice con algunas personas que la conocieron en Cuba cuando estaba haciendo mi proyecto sobre ella, sí me decían que ella criticaba cosas, pero nada, quizás este juego de las dos aguas, que ya hoy quizás no tiene sentido ni se puede justificar, ¿no? Hay una cosa súper interesante que supe hace poco cuando se hizo este podcast sobre su vida y a mí me invitaron a leer parte de sus textos, etcétera. La muchacha que lo estaba haciendo, la investigadora que lo estaba haciendo, me dijo, y ahora yo estoy puesta para ver si logro encontrar esos archivos, que cuando ella fallece, o sea, cuando ella, perdón, es asesinada, eh, el FBI entra a revisar sus cosas. Entonces parece que estaban buscándose si había algún enlace con Cuba, como ella viajaba tanto a Cuba, no sé, tú sabes que en esa época era otra la relación. Pero bueno, me desvío un poco de lo que íbamos. ¿Qué derecho reivindica Ana, la obra de Ana? Yo creo Pero me que... quedé ¿Cómo? con los archivos del FBI y eso también genera cierta curiosidad en los escuchan, ¿no? Sí, no, es que eso me entero, yo que había estudiado toda su obra, que había investigado, entrevistando a decenas de amigos de ella en Cuba y fuera de Cuba. Eh, es interesante cuando me entero de esto, estoy tratando de ver cómo se llegaría, ¿no?, a pedir esto para ver qué es lo que estaban buscando y qué encontraron, porque eso es un misterio, no se sabe qué se encontró ahí. Pero bueno, divagamos. Una cosa interesante es que, y eso sí lo quiero aclarar para que cuando vengan personas a decir, bueno, pero ella se cayó, fue un accidente. Las ventanas, ella vivía en un piso 30 y... ¿Qué piso era? 30 y algo. 3, ¿Perdón? 33, 33 o 34, creo, 34. 33. Sí. Y ella, no sé si tú sabes que la arquitectura, mientras más alto es el piso, más alta es la ventana, precisamente para evitar accidentes de ese tipo. Y yo tengo entendido, yo nunca he entrado a la casa porque ese artista todavía vive en esa casa. eh, Tengo entendido que las ventanas eran altas y que no había posibilidad de resbalarse y caerse, o tú sabes. Entonces, solo lo digo como un dato específico, igual que otro dato específico que era que ella fallece después de hablar con una abogada civil con la que ella estaba hablando para pedirle el divorcio a Calandre. Es interesante porque estoy en una relación on and off, como se dice, ¿no? Estaban, no estaban, eh, y finalmente ellos se casan en la primavera del 85 y ella fallece en septiembre, es decir, unos meses después, ¿no? Y, y ella ha encontrado y tenía pruebas de que él estaba teniendo relaciones extramatrimoniales y ella estaba hablando con esta abogada que era amiga de ella y coleccionista de su obra, Natalia Delgado, eh, para ver qué posibilidades ella tenía de divorciarse y tal, y entonces, bueno, encontraron la casa con decenas de botellas de champán, de vino, de alcohol, calandre, y ella llegó a un punto que tomaban muchísimo,
Y bueno, solamente quiero decir esto para que se sepa. Y yo creo que efectivamente no hay justificación. Aun cuando hubiera sido entre comillas que la haya empujado o hayan tenido algún, ¿sabes? No hay justificación para nada. Pero bueno, entonces, bueno, yo creo que ella, digamos, si Ana estuviera viva hoy, sería una de nuestras aliadas en contra de la dictadura, porque yo creo que ella sí tenía muy claro todas las injusticias de todo tipo, y también creo que en cierto punto Ana nos dejó literalmente el legado de no avergonzarnos, de ser, como decía ahorita, de estar orgullosos de no estar en el centro legitimado y seguir siendo una alternativa a un discurso hegemónico y un discurso completamente forzado, ¿no?, de la identidad. Creo que Ana tiene mucho más importancia hoy en los Estados Unidos que en Cuba, porque yo creo que en Cuba ahorita se está volviendo a redefinir qué cosa es la identidad cubana. Y ella ahí, no sé, quizás ya es otro momento, ¿no?, de lo que es la identidad, que quizás ella no vivió y por lo tanto no opinó. Bueno, Tania, agradecerte porque hayas estado hoy con nosotros en esta intersección del debate, y bueno, y la puerta sigue abierta para poder volver a dialogar en este podcast de Un Toque de Historia, sobre todo cuando se trata de arte, de activismo, de tantos temas en los que te has especializado a lo largo de tu vida. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, Ana Mendieta siempre es un ángel de la guardia muy, muy bueno para tener cuando uno tiene preguntas sobre quién es uno como cubano. Y es una buena guía. Muchas gracias, Leo, por invitarme. Gracias a ti. Chao. Entre los buenos y los malos, entre una orilla y la otra. Esto que te propongo, esto es Un Toque de Historia. En la madrugada del 8 de septiembre de 1985, Ana Mendieta caía del piso 33 del edificio de Greenwich Village de Manhattan. En nuestra sección de la crónica de hoy hemos compilado la llamada del propio Cara Andrés al servicio de emergencias tras la muerte de su esposa y la opinión de la sobrina del artista, Raquel Cecilia Mendieta, publicada en el diario español El País. Cara Andrés, en su llamada al servicio de emergencia el día 8 de septiembre de 1985, dijo: Mi esposa es artista y yo también soy artista, y tuvimos una pelea sobre el hecho de que yo estaba más expuesto al público que ella, y ella fue al dormitorio y yo fui tras ella y ella saltó por la ventana. La sobrina del artista, Raquel Cecilia Mendieta, expone en el diario español El País lo siguiente: La familia se mantiene en la posición de que Ana fue asesinada por su marido, que tenía tendencias violentas hacia las mujeres. Ella estaba muy contenta, llena de planes para su futuro como artista y con idea de divorciarse de Andrés. Queridos amigos y amigas, por hoy este toque de historia se cierra, pero seguimos nuestro grupo de Telegram dándole matices al asunto, porque Cuba es una historia con muchos toques bien diferentes. Nos vemos en la próxima entrega.